buen día, señores, señoras, ¿qué tal? ¿Cómo les va? 11 horas 10 minutos en todo el país. Hoy es viernes, se viene el fin de semana largo, se vienen 3 noches consecutivas para poder acostarse a dormir sin tener que prender el despertador, invento nefasto de esta era de la humanidad. Así que, por supuesto, los humores se notan. Uno llega a cualquier lado y ve que la gente está más sonriente. Es el caso de nuestra operadora técnica, Laureana Grumeli. Es el caso de quien me acompaña al aire todos los días, Lucía Nogara, que hace como una especie de apología de los viernes en este programa. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. Mi nombre es Juan Martín Ramos Padilla. Este programa se llama Recontra Caput. Y vamos derecho a los bifes hoy, porque ya está sentada junto a nosotros la entrevistada del día. Desde que fueron las elecciones estamos conversando todos los días con alguien que analice un poco la situación, dónde estamos parados, qué está pasando desde el punto de vista político. El martes estuvimos conversando con Martín Gené, el miércoles estuvimos conversando con Daniel Rosso, el jueves, ayer, estuvimos conversando con Jorge Elbaum y hoy es el turno de quien ha accedido muy amablemente a quedarse un ratito charlando con nosotros. A mí particularmente siempre me resulta muy interesante conversar con ella. Es Lía Méndez. Si ya tenías la radio prendida de antemano, ya no necesitas que la presente, pero bueno, ella es abogada, ella fue la primera candidata a presidenta mujer, ella es dirigente del Partido Humanista y sobre todo es una militante, ¿no? Una de esas personas que uno, viste, me gusta mucho a mí la expresión un animal político. Animala. Claro, animala sería en este caso. Y bueno, quería queríamos conversar un poquito con vos y capaz arrancar preguntándote lo siguiente, Lía. Tal vez uno de los temas que has desarrollado como muy pocas personas en este país tiene que ver con la violencia, con las violencias. Y estamos en un escenario electoral en el cual un porcentaje importante de la población en estas PASO colocó su voto en favor de opciones violentas en algún aspecto. Capaz vos me dirás que no están así, pero bueno, ahora... pero digo, por un lado está Javier Milei, 3 de cada 10 personas pusieron su voto por Javier Milei, 2 de cada 10 personas casi pusieron su voto por Patricia Bullrich, que también le da la sensación a uno que en algunos aspectos al menos ha llevado adelante ciertas expresiones de violencia. Entonces, bueno, tal vez un poco arrancar por ahí, ¿no? Preguntarte si la sociedad se ha vuelto más permeable a la violencia, si hay algún tipo de atracción con los discursos violentos, porque y hago esta última aclaración y ya me callo un poquito para escucharte a vos. Yo recuerdo un momento en el cual también había una sensación de descontento, de malestar con lo que estaba ocurriendo, el famoso voto bronca, ¿no? Porque algunos analistas en esta semana nos han planteado, bueno, en realidad el voto a Milei no hay que considerarlo tanto como un voto a favor de Milei, sino como una expresión de descontento ante los dos sectores políticos que en los últimos 8 años han gobernado, ¿no? Pero recuerdo en el caso del 2001, por ejemplo, que esa expresión del voto bronca se iba al voto en blanco, a anular el voto, al movimiento 501, que era me voy lejos para eludir la obligación de votar, meter una feta de salame o de fiambre en el sobre, la boleta de Clemente, me acuerdo que sacó muchos votos, ¿no? Con el chiste de que como no tiene manos no va a poder robar y por eso se lo votaban. Ahora sí da la sensación de que ese descontento lo termina canalizando una opción que en algunos aspectos al menos promueve la violencia. Bueno, esa es un poco la introducción que quería hacer y te escuchamos un poco a vos. Sí, creo efectivamente que, no lo creo, tenemos cotidianamente la muestra de un gran crecimiento de la violencia.
La violencia está instalada en lo político, está instalada en lo social, está instalada en nuestras vidas. Está instalada en nuestras vidas. Por lo tanto, ninguno de nosotros se puede sustraer de la violencia. Y esa parte, por ejemplo, creo que no es considerada. Siempre la vemos afuera. Si yo les pregunto a ustedes, ¿vos crees que hay más violencia, que hay violencia? Y supongo que dirían que sí. Y les preguntaría, y cuando yo hago esa pregunta de si hay más violencia, ¿qué imagen tienen ustedes? Porque se te representa una imagen y entonces, como se te representa esa imagen, efectivamente coincidís. Bueno, esa imagen que se te representa, ¿tiene que ver con una situación que ves afuera o tiene que ver con mirarte a vos mismo adentro? Puedo responder, digamos, la violencia afuera. Decía, la violencia adentro no está considerada nunca. Y todos los actos violentos salen desde adentro. Los factores generadores de violencia, muchos son externos, muchos son propios de este mismo sistema. Yo creo que la madre de todas las violencias es la violencia institucional, y no hablo de violencia institucional referida solamente a la de los tiros y la violencia represiva de la fuerza de seguridad. Es decir, la vulneración de derechos y la no respuesta para la efectivización de derechos por parte del Estado es una tremenda violencia institucional. Entonces, ese es un factor externo a mí. Yo registro esa violencia, pero no es biodegradable. Se instala en mí y la tengo que reconocer para intentar sacarla. Y para que pueda hacerlo debe haber además elementos o condiciones externas, y volvemos a lo mismo. La condición para el cambio de ese contexto en el cual la violencia se puede desarrollar y tiene que ver con política pública, ¿no? Entonces creo que efectivamente, la violencia está justificada. Todos los medios de difusión justifican la violencia, ¿no? Hay una violencia buena, una violencia mala, pero justifican la violencia. Entonces ese mensaje de violencia y se corresponde con lo que está instalado. En el caso de Bullrich, Larreta, ganó Bullrich, hablemos de quien ganó la interna, no es solamente un mensaje, o sea, ella ha mostrado acciones concretas de llevar adelante políticas violentas. Y entonces, entre lo que ella hace y los medios de difusión difunden, digamos, como manipulando para influir en la población. Y sí, la verdad que tiene razón Patricia Bullrich, hay que terminar con los que cortan con los piquetes, hay que mandarle a la gendarmería, hay que agarrarlo a los palos. Y bueno, entonces está justificada la mano dura, está justificada la violencia por mano propia. Bueno, todo eso es una instalación de un modelo violento que finalmente es permeable en la sociedad. ¿Por qué? Porque además siempre está ligado, son como las verdades a medias, siempre está ligado con situaciones que verdaderamente la población padece. Podríamos hablar de la inseguridad, y yo sostengo que la inseguridad es una sensación. Alguna vez creo que lo dijo Cristina y le tiraron como munición gruesa, pero no es que decir que es una sensación es negar que hay situaciones concretas que generan inseguridad. La inseguridad es algo que uno siente frente a hechos concretos, delictivos o lo que sea, ¿no? Pero digamos, si yo registro esa inseguridad, todos los mensajes que me afirman en ese registro y en ese sentimiento, yo entiendo que vos estás inseguro, que padecés la inseguridad, y por lo tanto te doy una respuesta fácil. Y bueno, mira, como mínimo sacamos a meter preso a todos los delincuentes, y ahí entran todos, los que son delincuentes, los que son sospechosos, los que ni siquiera sabemos si son delincuentes, pero tienen aspecto de delincuentes, y ahí metemos todo en la bolsa. Entonces, en estos tiempos donde además todo se maneja por eslogans, a veces ni siquiera un eslogan con una sola palabra es suficiente, porque además son tiempos muy acelerados y no hay tiempo para ponerse a pensar nada y para desarrollar conceptos, olvídate.
Entonces eso entra fácil. Bueno, mira, ¿sabes lo que hay que hacer acá? Cagar a tiro a todo el mundo. Y sí, tenés razón. Paredón, todas esas frases que resuenan en algún lugar. Pero ese lugar en el que resuenan, no tenemos que decir, bueno, lo que pasa es que es un deshumanizado aquel a quien le resuena. Le resuena en una partecita que se apoya en algo que a él le pasa, que a él o a ella le pasa. Entonces es bastante complejo el tema de la violencia, bastante complejo. Entonces, ¿por qué mencionaba eso yo de lo personal o lo que se instala en lo personal? Porque también nosotros nos planteamos, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer por terminar con la violencia? Y no puedo hacer nada. O sea, yo no soy gobierno, si se me ocurriera plantear alguna propuesta, no hay dónde, no hay espacios de escucha, no hay espacios de participación genuina, no hay espacios donde poner te diría hasta un lenguaje diferente, poner propuestas hasta desde una mirada, un enfoque y un lenguaje diferente. No entra, no hay escucha, no hay escucha. ¿Por qué crees que no hay escucha? Porque si hay escucha verdadera, vos tenés que ir posibilitando que aquello que escuchás tenga un canal, o sea, tenés que poner un canal para que eso progrese y se desarrolle. Y creo que está instalado esa concepción de que esa participación genuina sería en definitiva, ¿no? No solo en formular propuestas, sino en participar en el diseño incluso de esa propuesta y en el seguimiento de esa propuesta. Eso quita poder. Uh-huh. Y nadie está dispuesto a desarticular ese poder que hoy por hoy, como verás, se cae a pedazos, es insostenible. Es decir, nosotros deberíamos avanzar hacia una participación, hacia espacios de participación genuinos de la sociedad, y eso no está. Eso debe estar además alentado y debes estar formado para eso. Y esa formación se da en la educación, y eso no está. La educación adolece de muchos problemas. No hay una educación, y eso lo tratábamos en el programa nuestro, Quererse Libre, el programa anterior, sobre la educación en derechos humanos. La población tiene derecho a ser educada en derechos, tiene derecho a ser educada en derechos. Y ser educado en derechos no es que te den solamente, que ya sería bastante, la información sobre, mira, existen estos derechos, estos, sino que la verdadera formación es en el ejercicio de los derechos, en el registrarte sujeto de derechos. ¿Qué es eso? ¿Vos te sentís sujeto de derechos? Sí. ¿Y cómo lo sentís? Bueno, porque un sujeto... No como lo definís intelectualmente. ¿Cómo te registrás? Vos decís, yo soy un sujeto de derecho. Ajá, ¿y dónde sentís que sos un sujeto de derecho? ¿Qué se te mueve internamente? ¿Hay un lugarcito? Toca con la emoción en algún lugar y vos registrás eso. Porque si lo registrás, eso es lo que te va... ahí está el motor que te empuja a la defensa de los derechos, al respeto de los derechos, a incluir al otro y a la otra en esos derechos, y no mis derechos, porque estos son... y tus derechos contra mis derechos, eso que está tan burdamente instalado. Pero bueno, burdamente instalado en un país donde un presidente de la República hablaba de los derechos humanos como un curro, y la población no salió a la calle a decirle, pará, mira, decí todos los chistes que quiera, habla todas las pavadas que quiera, pero con los derechos, es como decir, con la vieja no, bueno, con los derechos humanos no. Si hubiera una valoración social de los derechos humanos, y otra sería la respuesta de la sociedad, ¿no? Y ¿crees, Lía, vos recién decías el tema de la escucha, ¿no? Y hace unos días acá trajimos un fragmento que decía Julia Rosenberg, que es una historiadora, que ella dice que lo primero que veía al principio del movimiento peronista era muchos encuentros de Perón con la gente escuchando a los trabajadores, de Evita escuchando a los trabajadores y a las trabajadoras, que era medio en ese sentido, ¿no? Más de escucha y menos de ponerse arriba de un pedestal quizás a hablar.
¿crees que eso se puede recuperar después de las elecciones, una vez que termine, pase lo que pase, y que el movimiento, no solo peronista, sino el campo nacional y popular, empiece otra vez a escuchar los reclamos, las inquietudes, las emociones de la gente, y que con eso pueda volver a tener no solo el caudal de votos que tenía antes, sino también un poder real en cambiarle la vida a la gente? Sí, creo efectivamente, y además vos mencionaste algo importantísimo. Yo creo que efectivamente fuera de coyuntura electoral, porque entonces es una escucha genuina, Claro. Porque salir corriendo ahora, hay que hablarle a la gente, no hay que hablarle, hay que escucharla, pero tenés que hacer algo con lo que escuchás, porque si no, digamos, vos me decís, yo te quiero escuchar, bueno, yo vengo y te hago propuestas, te planteo inquietudes, etcétera, etcétera, y todo sigue igual, y la verdad que la próxima vez que vengas a decirme, mira, yo te quiero escuchar, ¿para qué me querés escuchar? O sea, me querés usar, me querés manipular, vos no me querés escuchar. Entonces, en coyuntura electoral, ahora salimos todos corriendo y hay mensajes de dirigentes que hay que ir acá, hay que ir allá, hay que hablar con la gente. Yo recuerdo, era en el gobierno de Cristina, cuando se instalaba el tema de la inflación de la que nadie quería hablar, y en plenarios de la militancia se les planteaba a los dirigentes que en realidad, ¿cómo decirte? Vos estabas en un barrio y militabas y hablabas con la gente, y la gente te decía, bueno, pero ¿y la inflación? Y entonces había que decirle, no hay inflación. Entonces la militancia decía, denme una respuesta. Eso lo viví yo. En plenarios, diciéndole al dirigente, o sea, yo tengo que explicarle algo, porque si no soy un necio. Y que ese vecino no me quiere escuchar más. Y esa pregunta la tengo yo también. Y ustedes no me dan respuesta. Entonces, si ustedes no me dan respuesta, ¿yo qué tengo que hacer? Firulete para militar en el barrio, ¿no? Doy ese ejemplo porque, y de qué inflación hablábamos, nada que ver con la inflación actual, porque, digamos, la militancia genuina, la que es parte, no es la que baja al barrio, no sé, baja, ese es el lugar de uno no baja a ningún lado porque nadie está abajo de uno, entonces uno está en el barrio, es parte, ese es tu lugar, esa es tu pertenencia, donde vivas, o sea, uno, básicamente su lugar más cercano es el barrio y la relación con los vecinos, ¿no? Entonces, si vos no tenés elementos para trabajar coherentemente, solidariamente, verdaderamente en esa construcción de vínculos con los vecinos, que los vecinos ven que aquello que decís es lo que hacés, lo que promovés, por lo que peleás, la escucha del vecino y la vecina es bien diferente. Abren el oído porque todos necesitamos vínculos. Nosotros estamos huérfanos de vínculos humanos. Ese deterioro del tejido social es esa orfandad de vínculos. Entonces, la violencia que mencionaba Juan Martín, y es un elemento fundamental en la disociación y la ruptura de vínculos, que es justamente donde se paran estos personajes que hacen pie en la violencia y claramente hacen pie en el individualismo y la mayor desestructuración social, mayor de la que aún tenemos, ¿no? A mí me gustaría capaz ir un poquito más a lo micro, ¿no? Y ir un paso más allá en esto que planteaban ustedes de la escucha, el momento de la escucha, esto de, hay que ir a hablarle a la gente o hay que ir a escuchar a la gente. Y analizar también un poco las prácticas militantes, ¿no? Es decir, uno puede partir de la base de que sería una tragedia para la Argentina que Javier Milei sea presidente. Ahora, lo que uno ha notado también en estos días es, no solo en esta campaña, sino también lo he visto en otros momentos, descuento que vos también, ¿no? Aquella actitud de enojarse con aquella persona que está votando por una opción como la de Milei. Tal cual. Digo, uno lo ve en redes sociales, incluso, quiero decir, el que vota a Milei o no quiere a su país, o es un descerebrado, o es simplemente una mala persona, ¿no?
que es casi paradójico, ¿no? Esta cosa de, che, imbécil, haceme caso, y entonces, ¿cómo convencer? No, digo, no creo que además sea efectivo eso, ¿no? Entonces, de algún modo preguntarte, y ahora sí, acudiendo un poco más a la militante que alguna vez fue además candidata a presidenta, ¿no? Es decir, ¿qué le recomendás, qué le sugerís al militante, a la militante desorientados que realmente están hoy con mucha angustia tratando de evitar una tragedia y con desorientación no saben qué hacer en este contexto? Por un lado, vos mencionabas, y estoy de acuerdo, son parte de las observaciones que se pueden hacer respecto de la actitud que se toma con aquel que lo vota Milei. Porque es como si te enojaras con el síntoma, ¿no? Claro. Y entonces lo que querés es terminar con el síntoma, hacer que no vote a Milei, vote no sé a quién. Y preguntar, ¿cómo decirte? Escuchar sin ponerle resistencia, sin reservas mentales, escuchar al ser humano que hay ahí, que lo lleva a votar a Milei. O sea, ¿qué es lo que hace que vote una propuesta de ese tipo? ¿No? Una propuesta que te dice, yo voy a quitar estos derechos. Voy a decir, vamos todavía, yo te voto, ¿no? O sea, si vos le pones el voto a alguien que te propone quitar derechos, como mínimo tenés un desconocimiento absoluto sobre los derechos, y bueno, y ese desconocimiento te lleva a no tener ninguna valoración de los derechos, que se relaciona un poco con lo que mencionábamos antes, ¿no? Entonces, ¿qué concepto tiene hoy la sociedad? ¿Qué concepción acerca de los derechos? Si festeja que Macri diga que son un curro los derechos humanos. Desde ahí, ¿qué valoración hace? Y ninguna. Entonces, claro, alguien viene y dice, mira, este derecho habría que quitar, no sirve para nada, no sé qué, total, como ni siquiera tenés experiencia concreta de ser un sujeto de derecho y de ejercer ese derecho y defenderlo y hacer que se respete, entonces la verdad que te da lo mismo, como decirte. Y si además lo que te propone es darte libertad, si vos tuvieras alguna información en derechos humanos, sabrías que ahí está la libertad. En los derechos humanos está la libertad, porque es el valor que está a la base de todos los derechos. Entonces vos dirías, ¿en qué quedamos? Vos me ofreces sacarme derecho y me decís porque así te doy libertad. Y si los derechos son libertad. Claro, los derechos que se ejercen, los derechos que se ponen en dinámica, los derechos que efectivamente gozan de la garantía del Estado. Como gozan de la garantía, yo los ejerzo. Entonces, es muy difícil separar a Milei y sus propuestas violentas y sus barbaridades de todo un contexto social y político, yo diría, así para sintetizarlo, de grave vulneración de los derechos básicos de las personas. Entonces, ¿qué vos, que tendrías que ser el que efectiviza, promueve, garantiza, vos me tendrías que dar la respuesta de por qué la gente vota a Milei? ¿Y qué haces vos? Mirá, yo observaba las propuestas, no hubo propuesta para los jóvenes. ¿Quién llevó propuestas para los jóvenes? Como mucho, alguna propuesta lo trata al joven como mano de obra, entonces te vamos a generar trabajo. Y los jóvenes tienen un abanico de aspiraciones, que no empieza y termina en el trabajo. Básicamente, es como decirte, una necesidad del desarrollo de su creatividad. ¿Y qué propuestas hay? Una propuesta como mano de obra. Entonces, los jóvenes no están contemplados. Entonces viene alguien y le dice libertad, y la libertad, como decirte,
la imagen que tenés de libertad. La palabra libertad te resuena en lo emotivo, en un lugar que abre y amplía. Y entonces te entra oxígeno, ese oxígeno que todo este sistema te ha quitado, te ha vampirizado, te ha sacado la energía. Entonces a vos te dicen libertad y se te abre un mundo que no podés ni explicar, pero se te abre y ahí, pum, vas y pones libertad, ahí pones el voto sin tanto análisis, no. Y la otra cosa es algo nuevo, qué sé yo, es algo nuevo, entre eso, la libertad, y esto de que es algo nuevo. A ver, creo que todos hemos escuchado que se lo votaba Milei, y bueno, porque es el único coherente. Imagínate, ¿qué se entiende por coherencia? O sea, no tengo la menor idea. Claro, o sea, es coherente. Ajá. Bueno, listo. No me pidas más explicación. Yo registro que es coherente, vaya a saber lo que entiendo por coherencia. Y bueno, ¿por qué hace eso que dice? Y bueno, dice eso y lo hace. Ajá, es coherente. Es una síntesis, es así, de la coherencia, que no llega ni a la esquina con ese concepto. Bueno, pero tampoco hay, yo creo que tenemos un problema muy serio en el campo educativo, muy serio. No hay educación para... No hay formación política, y no digo política partidaria, eso ha habido, formación política partidaria, pero bueno, pero hay que salirse de ahí, hay que formar políticamente para la ampliación de ciudadanía, para la ampliación de ciudadanía. Y, a ver, aquellos que están como estudiosos y aplicados a todo el tema y que promueven la incorporación en el sistema educativo de la educación en derechos humanos, que no es de ahora, viene hace tiempo, en realidad, y lo relacionan de ida y vuelta con Ana Rodino es una de ellas, de ida y vuelta con la política pública, es como... A partir de la educación en derechos humanos, lo que vos generás no es solamente informar, sino habilitar. A mí no me gusta mucho lo de formar, sino habilitar a las nuevas generaciones en la construcción de política pública. En la construcción de política pública. Porque si vos conocés sobre derechos, conocés cómo se ha llegado, cuáles han sido las luchas y cómo se ha llegado al reconocimiento de todo este sistema maravilloso de derechos humanos que tenemos en la letra, en las leyes, a vos te impulsa, te abre la mirada a la generación de nuevas políticas. Y si está en vos ese motor, ese impulso a la generación de nuevas políticas, y bueno, vos vas a ser un actor social muy, muy importante para la transformación de tu medio. Para la transformación de tu medio. Pero bueno, a eso yo lo considero una persona empoderada en los derechos. Tanto que se ha hablado del empoderamiento. Eso es empoderarlo en los derechos. Y no es empoderarlos para que lleven el sello tuyo puesto, sino que es empoderarlos para el futuro y sobre todo para que puedan elegir con libertad, sin someterse a ningún tipo de manipulación. Y entonces concientiza, y entonces moviliza, y moviliza básicamente al respeto por los derechos humanos. Yo creo que es un tema central. Es un tema central. El otro día escuchaba una charla de Tedesco que hoy la mencionaba, de hace varios años, no es nueva, donde refería a los pilares de la educación del futuro, una cosa que ha sido materia de discusión, trabajo, estudio y producción por parte de la UNESCO, y mencionaba entre esos pilares la incorporación de la educación en derechos humanos como un derecho. Es decir, la sociedad tiene derecho a ser educada en derechos. Uh-huh. Bueno, entonces me parece que las políticas debían
hoy tenemos ni siquiera planes de gobierno, hoy tenemos propuestas de políticas básicamente económicas. No desconozco la importancia de lo económico, obviamente, pero se descuida mucho otro aspecto, que es el que en definitiva le da sustento a esas políticas y permite que se las lleve adelante. Y Lía, sobre este tema que vos decías de sentirse, ¿no?, sujeto de derecho, con los jóvenes no solo pasó que algunos, no todos votaron a Javier Milei, porque ahí vieron a una alternativa, como decías vos, es nueva, te genera quizás algún tipo de emoción, sea la emoción que sea, pero también otros no fueron a votar. Y esto quizás es una reflexión, quiero ver qué opinás, pero es una generación que empezó a ser adulta ya con unos problemas económicos, políticos y sociales importantes, ¿no? Desde el macrismo en adelante, quizás quienes nacimos en el 2001, ni hablar de quienes nacieron en el 2004, que ya ahora pueden votar, incluso después también los que votan después de los 16 años, y que han vivido en un contexto de mucha polarización, de mucha violencia política. En ese momento era sobre todo verbal, crisis económica, una deuda terrible que te condiciona tu futuro, después otro gobierno que quizás lo votaste esperanzado y eso tampoco te lo pudo solucionar. Hay como un descontento que quizás, y ahora con lo que decías vos, también tiene que ver con no sentirse sujeto a derechos, no entenderlo. Además, nosotros nacimos en democracia, entonces el contexto también es algo que uno toma por sentado. Claro, ¿cómo no vas a elegir vos quién te va a gobernar? Y quizás por eso no se le da la importancia que se le debería dar e ir a poner un voto en una urna, ¿no? Claro, porque justamente uno de los derechos, o sea, en términos de derechos. Lo que pasa, por un lado, que esa falta de formación en derechos hace que algunos de los derechos que uno ejerce ni siquiera es consciente de que está ejerciendo un derecho. Eso también me parece un dato. Entonces uno va, hace determinadas cosas, accede a determinadas cosas, pero no es consciente de que cuando lo hace está ejerciendo un derecho, ¿no? Y tampoco, mucho menos en todo caso, y esto ya no solo referido a los jóvenes, cuando vos exigís, es como decirte, si a vos te echan de un laburo, vos decís, bueno, yo voy, como decirte, no decís tengo derecho, pero de hecho te movés en dirección a hacer un reclamo vía legal, etcétera, etcétera. Pero vos no, en ese momento no tenés conciencia, ¿cómo decirte?, de dónde viene eso. Que eso es producto, eso no viene dado. Claro, vos naciste y todo lo que te rodeaban ya tenían el derecho a, no sé, al reclamo en caso de despido injusto. Pero eso no nace ahí. O sea, cuando vos nacés ya se incorporan los derechos porque sos un ser humano. Pero eso tiene una historia, y tiene una historia de lucha. Y han quedado muchos en el camino. No ha sido fácil la lucha, como no es fácil cada vez que trabajamos por el reconocimiento de un derecho, como no es fácil después consolidar ese derecho que hemos logrado que se reconozca en la normativa, pero que aquellos que se opusieron al reconocimiento siguen estando en pie. Por lo tanto, luego se van a oponer a que se implemente y a que se lleve adelante. El caso del aborto es un caso clásico que se puede dar como ejemplo, ¿no? Entonces, esto que decimos de educarse en derechos también te hace tomar conciencia de estas cosas. Lo que pasa es que no podría decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que no lo tomen los gobiernos y lo incorporen? Francamente, la educación en derechos humanos, quiere decir, hay corrientes que lo vienen empujando hace rato. Bueno, pero ¿qué pasaría si todos nos educamos desde el nivel inicial en derechos humanos? Y bueno, vamos a exigir que se cumplan. Si no, no hay derechos humanos. Hay aspiraciones, pero no hay derechos. Bueno, entonces te enrostra la vulneración y la no garantía de derechos. No hay efectivización de derechos. Es decir, la desigualdad social tremenda, esa brecha tremenda de desigualdad social,
no es ni más ni menos que la vulneración de derechos básicos, la no efectivización de derechos básicos. Eso es. Entonces, si vos no estás dispuesto a trabajar para que se efectivicen todos los derechos humanos, ¿y cómo vas vos mismo a generar, alimentar a aquellos que van a venir a reclamártelos, ¿no? Uh-huh. Bueno, Lía, ha sido una interesantísima conversación. Qué bueno tenerte siempre cerquita. Gracias por la invitación. No. Gracias por la invitación. Muchas gracias a vos y bueno, nos vemos todos los viernes, ¿no? Ustedes ya saben, prendés los viernes una horita antes y le encontrás a Lía con Quererse Libre, con Fortunato, con Pedro Mouratian. Así es, con Isabel García, que ahí Isabel García es nuestra productora. ¿Y cuántos años ya tienen Quererse Libre? Desde el 2016 acá, y antes, como no existía Caput, bueno, claro. Antes 2 años más, así que mira vos, 2014. Son 9 años. 9 años. Creo, ¿no? Sí, 9 años, impresionante. Sí. Bueno, en ese intento de humanizar la realidad. Y se llama Quererse Libre, no es un programa de La Libertad Avanza, ¿no? Por lo de Quererse Libre. Intentamos que ¿no? avance, pero interesante, pero por esto, ¿no? Interesante, ¿no? Porque ha pasado en su momento con el color amarillo. Bueno, con Lucía muchas veces hablamos acerca de las apropiaciones icónicas por parte de ciertos sectores, ¿no? Que de repente, entonces, claro, a uno le pasa que de repente alguien escucha por ahí, qué linda que es la libertad. No, ¿cómo decís eso? ¿Qué sé yo? Claro. ¿Qué te pasó? No, pará. Bueno, ayer lo contaba también acá Gabriel Mariotto, está en el himno nacional, la libertad, digo, o sea, no la inventó Milei. Así es decir, se apropian, pero se lo cedemos, ese es el problema, ¿no? Entonces nadie usa el color amarillo o nadie habla de libertad y menciona otras palabras porque ya se la han apropiado. Bueno, justamente es lo que nosotros tenemos que hacer, que nadie se apropie ilegítimamente, sobre todo vaciándolo de contenido. Lía Méndez, gracias por esta visita. A ustedes un abrazo. ¿Escuchamos un poquito de música, Lucía? Exactamente, ahora vamos a escuchar a Caetano Veloso haciendo María Betania.